Vamos a tratar el acercamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa que El País trata en su página 6. Leemos: el Papa y el Patriarca ruso impulsan un histórico acercamiento de sus iglesias. El Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, y el Patriarca Cirilo, primado de la Iglesia Ortodoxa rusa, se reunirán el 12 de febrero en Cuba. Se trata de la primera reunión en la historia de los líderes de ambas iglesias. El Papa de Roma y el Patriarca de Moscú cruzarán sus caminos en Cuba, el primero en ruta hacia México y el segundo de camino a Brasil y Paraguay. El escenario será el aeropuerto José Martí de La Habana, donde está previsto que los líderes religiosos dialoguen sobre la persecución de los cristianos en Oriente Próximo y África y firmen una declaración conjunta. La noticia es muy importante, pero no trascendente. Así hay una lógica, exageración en los titulares del periódico que siempre tienen que engrandecer las noticias para vender mejor el periódico. No es un acercamiento histórico, pero el encuentro que se va a celebrar en el aeropuerto entre los dos máximos responsables de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa tiene muchísima importancia. Sobre todo porque eso no sucede por casualidad. En el sentido, no quiero decir que esté preparado, no. Casualidad es el encuentro en ese sitio, en Cuba. Bien, hay que poner en relación esta noticia con otras anteriores. ¿No recordáis la diferencia con la que Putin visitó al Papa Francisco en Roma? Eso no es casual, eso no es un protocolo. No, ahí hay detrás de Putin una política de concepción del mundo, que no es la comunista, ni es la soviética. Es verdad que Putin era un jerarca del KGB, pero lo que tenemos que juzgar a Putin es por lo que hace, no por lo que hizo. Podemos desconfiar de que pueda volver a las andadas, pero eso no puede impedir reconocer la inteligencia con la que está actuando, de tal manera que ha puesto en ridículo varias veces a Obama. Desde luego, en la guerra de Siria, por supuesto. Y es que esto de la guerra de Siria es el motivo por el cual se van a encontrar el Papa y el Patriarca Ortodoxo de Rusia. Y por eso critico al periódico que diga impulsa un acercamiento histórico. No, primero acercamiento ya veremos. De momento es un encuentro. ¿Se puede calificar de encuentro histórico? Tampoco, porque ya se han visto otras veces. No con este Papa, porque es verdad que mientras fuera un Papa el arzobispo de Polonia o en Ratzinger en Alemania, era muy difícil la comprensión o un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, casi imposible, por la distinta concepción del mundo que inspiraba a ambos. Pero con el Papa Francisco no, porque el Papa Francisco proviene de América del Sur y tiene una mentalidad distinta por completo a la europea. Y él sí que puede comprender como algo natural el acercamiento entre dos religiones hermanas, porque son cristianas, eso es normal. Pero acordaros de Putin por un lado. Y segundo, que el Papa Francisco no se parece en nada a los anteriores. Podrá gustar o no gustar, ese es otro tema. Estoy hablando exclusivamente en la concepción del mundo para una relación bilateral permanente y para un diálogo que puede ser el inicio entre el patriarca ruso y el Papa, entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Eso tiene importancia, hay que seguirlo. Es verdad que esto no quiere decir que los jerarcas ortodoxos apoyen 100%, pero están muy cerca de comprender el patriotismo del Kremlin, de Putin. Por eso nunca hacen ningún movimiento contrario al gobierno. En julio de 2013, el presidente Putin y el patriarca Cirilo fueron a Kiev, nada menos que a celebrar, pero eso en julio del 2013, tan recientemente, a celebrar el 1025 aniversario de la cristianización de Rusia medieval. Y ese viaje fue entendido como una cruzada conjunta contra los políticos pro-occidentales y contra también los sectantes, las sectas religiosas de Ucrania, que se llaman los sectantes. Esto no se puede olvidar, que el fondo político ha estado presente en este encuentro y estará. Pero de esto es mucho más experto Cirilo que el Papa Francisco. Tendrá que ahora, con su equipo de asesores, que lo pongan al tanto de cuál es el problema político que explica no solo el origen del cisma, sino el mantenimiento de las distancias actuales que los anteriores papas europeos no pudieron acercar con la Iglesia Ortodoxa. Con esto creo que es suficiente para relativizar el encuentro, a la vez que darle una importancia política, porque la religión siempre tendrá una influencia política muy importante y directa en todo tipo de Estado, aunque sea laico, porque el Estado no es calco de las sociedades. El Estado, en definitiva, sería como una autoridad extrasocial, extrasocietaria. Pues bien, un acuerdo de carácter estatal entre las religiones es deseable,
para acercamiento de dos tipos de cultura, más que de civilización, porque la civilización es la misma. ¿Cómo? Por eso fue el error del ignorante de Zapatero, de creer que es posible dialogar civilizaciones. Las civilizaciones no pueden dialogar, ni tienen materia de diálogo, no saben lo que es eso. Una civilización dialogando con otra, pero ¿eso qué es? La cultura sí, porque la primera manifestación de la cultura, la más importante, es la religión. Entonces, un diálogo cultural entre religiones es indispensable.